Pues bueno, vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por este día. Recordemos, mis amados, que en este momento pues necesitamos entrar en comunión, incluso en intimidad con el Señor por medio de la oración. Voy a hacer una breve oración para poder empezar el culto y poder empezar la palabra en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor, y permite que ellos, Señor, y en su corazón se lleven esta palabra, Señor, de vida, para que ellos, Señor, sean restaurados, Padre, en su tiempo, en su momento, Padre, al tiempo que sea tuyo, Señor, tú seas, Padre bendito, ese primer lugar en ellos, para que en ellos, Señor, siempre haya una restauración, no solo física, sino espiritualmente, Señor. Lleva en cada uno de ellos, Padre, en su mente, Señor, el conocimiento, la sabiduría. En el nombre de Jesús, saca otro espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Y rechazamos, Señor, todo espíritu que quiera venir en contra de este lugar, en contra de este lugar, de esta casa, de este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hoy nos trae, Señor, convicción de pecado, sabiendo que solamente tú eres el que hace, el que da y el que porta, Señor, la libertad, la vida eterna. Y Padre, esas promesas, Señor, en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, por la vida de cada uno de los que se están conectando, por aquellos, Señor, como la iglesia de Puebla, que es fiel, Señor, y leal a esta palabra. Síguela supliendo, sustentando de todo tu amor. Y Señor, en este momento, permite que ellos, Señor, abran su corazón para que abran también el conocimiento y el entendimiento. Quitamos todo velo de oscuridad, todo velo de tinieblas que está cegando y que está obstruyendo, Señor, el conocimiento de cada persona. Y te pido, Señor, en aquellos incluso que nos visitan, Padre, en las redes sociales, Señor, en este momento, escuchen tu voz, Padre, por medio de este servidor. Señor, somos Padre, son instrumentos de tu palabra, instrumentos de lo que quieres hacer en esta tierra para poder llevar a cabo, Señor, tus propósitos en esta tierra. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, eso toma pasión. Entonces, en el nombre de Jesús, abran sus Biblias, toma pasión. En el nombre de Jesús, Señor, hoy damos gracias, Padre, por la palabra que nos vas a traer en este día. Y pues bueno, sabemos, Señor, que los tiempos finales se están acercando. De hecho, sabemos que muchas de las cosas, Señor, que nosotros, acá está, podemos llegar a entender, Padre, por estos incluso, que podemos hablar como decirlo, Señor, en el nombre de Jesús. Estas tribulaciones que se están viviendo últimamente. Recordando, Señor, que en el tiempo en el que tú hablaste a tu profeta Joel, que es el tema que vamos a ver hoy, pues vamos a iniciar un estudio bíblico de lo que se viene en estos últimos tiempos. Y declarando que tus promesas van a ser en nosotros, Señor, pues de gran bendición, Señor. El llamado de Joel, que es un llamado a arrepentir y a orar, porque ¿qué vamos a hacer en estos últimos tiempos que están sucediendo en esta tierra? Literalmente hemos visto que los acontecimientos se están viendo cada día más. Frecuentemente se están viendo más asuntos de ataques hacia la iglesia, no solamente hacia los cristianos, sino también en general a todas las iglesias que están predicando de Dios. Y no solamente estas amenazas que se están viendo por redes sociales de que van a cerrar iglesias en esos lugares, las persecuciones que se están viendo en el nombre de Jesús a los lugares como en África y en esos lugares donde ya incluso están matando pastores, congregantes, están poniendo sus reglas y están aumentando el comunismo en ese tipo de lugares. Necesitamos entender que todo es parte del proceso y parte de los tiempos finales en los cuales se pueden ir viendo todo esto. Entonces necesitamos entender que tenemos que ser salvos, que tenemos que tener un llamado al arrepentimiento para poder orar. ¿Qué podemos hacer en este caso con aquellas personas que están sufriendo? Todavía nosotros no nos ha llegado esa persecución, pero la persecución ya se está viendo literal. No porque no nos ha llegado
ese nivel de persecución a esta tierra en México o en otros lugares. Simplemente la persecución se está moviendo en este momento por medio de las redes sociales, por medio de las empresas que están literalmente haciendo pues están tratando de manipular en este momento a toda la humanidad. Primeramente empezamos a ser dependientes de las cosas que nos hacen falta, por ejemplo el internet. El internet es una base como para decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Bueno, no Señor, sino decir, ¿qué puedo hacer en este momento para mandarle un mensaje a mi esposa, a mis hijos o a aquella persona a la que yo aprecio? Imagínese usted si no hubiera internet, imagínese usted si ya no hay redes sociales. Antes dependíamos de un teléfono y era tan necesario que hasta filas habían en los teléfonos públicos y era hasta de echarle una moneda para poder hablar. Y apresurábamos a la persona que estaba al frente para poder decir, apúrese porque tengo que hablar con mi mamá que se acaba de enfermar. Imagínese usted en el tiempo en el que estamos viviendo. Si no hay internet, no hay redes sociales, lo que se viene, las consecuencias que vamos a vivir. Y este llamado literalmente tiene muchas veces que ver con lo que va a pasar, con los tiempos futuros que el Señor nos está previniendo. Desde hace mucho tiempo se ve que las iglesias iban a tener ese tipo de ataques, de persecuciones en estos últimos tiempos. ¿Por qué últimos tiempos? Usted puede ver que los días ya no son de 24 horas. Ahorita podemos hablar de que muchas personas acaban de muchas veces hasta de levantarse y de pronto en 2-3 horas para ellos ya se hizo de noche, ya son 6-7 de la noche. Fíjense el tiempo que se está acortando y la palabra lo dice que los tiempos se acortarán porque entonces vendrá la venida de nuestro Señor Jesús. Y eso es literal porque la palabra lo dice. El tiempo es de mi Padre, de nuestro Señor, y Él es el que para que todo esto acontezca, los tiempos van a ser menos. Los tiempos ya serán aún de 18 a 19, 16 horas, porque literalmente ya no se viven las 24 horas que se vivía en un día, y literalmente vemos que el tiempo se está acercando. ¿Qué tenemos que hacer y qué mensaje nos dice el profeta Joel? Joel es uno de los profetas menores, de los 12 profetas en los cuales nosotros podemos ver que él es el segundo de los profetas menores, pero no es por ser menor, no deja de ser más importante el mensaje que él nos trae, principalmente porque pues habla principalmente a la iglesia, a la persecución, a los tiempos futuros que vamos a vivir. Y literalmente ahorita lo estamos viendo con todo eso de la IA, con todo eso de las redes sociales que se están moviendo últimamente y que nos están principalmente, nos estamos haciendo dependientes del uso del internet, del uso de las redes sociales, y de alguna manera, mis amados, necesitamos de ese medio para podernos comunicar. Entonces, ya lo acabo de reiterar, ¿qué vamos a hacer el día que el mismo sistema nos pueda traer un apagón? Literal, yo lo había dicho anteriormente, hace 2 años vimos cómo estaba la persecución y estaban las guerras, no guerras literal, pero sí estaba la guerra en Ucrania, estaba la guerra con Rusia, estaba la guerra comercial incluso de aquellos países que ya estaban dejando de depender del dólar, etcétera. Estamos viendo cómo la moneda CRIP y todas estas monedas se van a ir cada vez manifestando más, cómo es que vamos a depender incluso de un sistema en el cual desde tu celular, desde un chip, desde un sistema que te van a introducir en tu cuerpo, o ya sea en un celular, para que de ahí pronto se pueda usted ser dependiente de eso. No va a tener usted una transacción, no va a poder usted pagar en la tienda, al menos que usted tenga ese sistema ya implantado, ese chip en ese celular, ese sistema ya integrado para que podamos nosotros depender. Si usted no está inscrito en ese sistema, usted no va a poder hacer una transacción. Empezamos primeramente con la curva biométrica, que la cual ya no era obligatoria y se ve que no es obligatoria, pero sinceramente cuando usted necesite un tema de sacar una licencia, de sacar un permiso, de ir a ver su programa del bienestar o de muchos
muchas cosas en México, usted va a tener que sacarlo obligatoriamente porque usted no va a estar registrado si usted no se ha dado de alta. Y eso va a ser un primer inicio de poder hacernos dependientes de ese documento tan importante, al rato de la licencia, al rato de tu INE, al rato tiene que ver todo esto con todo lo que tú eres. Entonces, ¿qué se va a ver? Que en los últimos tiempos, pues el sistema que nos está controlando va a ver todo lo que haces, incluso qué es lo que cobras, e incluso qué es lo que gastas, porque ya no va a ser literalmente el dinero físico, sino va a ser electrónico todo esto. Y literalmente, mis amados, estamos viendo que estos tiempos están viendo. Principalmente un vivo ejemplo que Joel también nos pone en el libro de Joel, aquellos que me siguen, la iglesia que está atenta, el libro de Joel nos previene que vendrá devastación, primeramente lo pone como un tiempo de langosta, de plaga, de incertidumbre, de tinieblas, que cubrirán la tierra, que cubrirán la atmósfera. Y esa es la atmósfera en la que nos estamos encontrando, son las tinieblas en las que nosotros estamos viviendo, la incertidumbre de saber y depender, de que si yo puedo hoy tener un hogar, si hoy yo puedo tener algo que sea propio, o ya de plano sea de alguien que me controla todo lo que yo tenga. Entonces, definitivamente estamos cayendo en ese control. Primeramente vino la manipulación, el control, y luego vamos a ser principalmente vamos a necesitar de esos medios para poder subsistir. Muchas veces nosotros estamos literalmente viendo cómo esto se está aconteciendo en estos últimos tiempos. Dice la palabra de Dios en Joel 1, dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Qué les dice en el verso 2? Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Está hablando de todos los que viven en la tierra. No solo es para la iglesia cristiana, es para la iglesia en general, ya sea de la denominación que tú quieras, si eres cristiano, si eres mormón, si eres incluso luterano, como te llames, si eres de la iglesia popular, religiosa, de hinduismo, de otra religión, donde tú te encuentras y nos puedas ver. Es momento de que te pongas a orar, porque en estos últimos tiempos es un llamado que tú tienes que tener. ¿Para qué? Para poder sobrellevar las adversidades. El Señor nos muestra cómo hizo un llamado a todos los que estuvimos principalmente en esos tiempos. Nosotros ahorita estamos viendo cómo se está manifestando el anticristo. ¿Qué es el anticristo? El sistema. ¿Qué es el anticristo? Todas las cosas que nos están manipulando, las cosas que están en contra de un nombre que incluso va a ser prohibido, y ese se llama Jesús. ¿Se imagina usted que usted ya no pueda mencionar el nombre de Jesús porque sea prohibido? E incluso muchos de las redes sociales y los medios de comunicación están viendo cómo la misma tecnología, hablando de las guías distintas que existen, hablan de que ellos no pueden simple y sencillamente hablar de ese nombre. Hablan de un control mental, que todo lo que tú ves, que todo lo que tú eres, todo lo que tú vives, e incluso todo lo que tú sientes es parte de un sistema de tu cerebro, que puede ser una irrealidad, no una realidad. Que tú estés viviendo es tener una familia, el tener unos hijos, el tener la prosperidad incluso, o ser alguien en estos tiempos. Se dice que muchas veces es un sistema que nos controla, y que precisamente tú puedes ver el sol porque así lo determinó tu cerebro, que tú puedes ver la luna porque así lo determinó tu cerebro. Te hacen saber, te hacen creer que simplemente eres parte de un sistema de control, un sistema inteligente, un sistema en el que te pueden incluso manipular. Y sí, realmente muchos creen que al ver un ovni están viendo una manifestación extraterrestre. Es una manifestación de algo sobrenatural que está en esta tierra, pero que se manifiesta en los cielos, para hacerte saber que las potestades del aire, que las mismas potestades incluso están en el territorio, se están manifestando en los cielos, que todo el lugar donde se está manifestando en esta tierra proviene del enemigo. Y esto es lo que se está usted viendo. Esas luces que usted ve que desaparecen no son ovnis, son manifestaciones demoníacas que se están viendo cada vez más. Por eso es que el sistema te hace creer que el día que haya un rapto,
y la desaparición de muchas personas. Van a decir que fueron los ovnis quienes te llevaron, quienes te controlaron, quienes de los cuales, por eso es que te están metiendo tantos programas en tu mente para que tú creas esa mentira. Literalmente, cuando exista el rapto, va a ser que la iglesia pueda ya estar sufriendo parte de ese sistema, de esa tribulación que vamos a vivir parte de la iglesia. Entonces, cuando venga el Señor, mis amados, va a ser un día en tinieblas. Dice la palabra de Dios, de esto dice, contaréis a tus hijos. ¿Por qué? Escúcheme el verso 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Hablamos de todos en general. Ha acontecido esto en vuestros días, a los días de vuestros padres. Hablamos de nuestros abuelos. Quiere decir que ellos también lo llegaron a vivir, pero en su tiempo no se veían tantas manifestaciones, aunque ya se decía que ellos veían cosas extrañas en los cielos. Pero en fin, de esto a contar a tus hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a las generaciones. Verso 4, lo que quedó de la largura del comilón del saltón, de lo que quedó del saltón, comilón, revoltón. Esta habla de plagas. Se está haciendo principalmente un recuento de esta plaga, porque así se van a vivir los últimos días. Así se va a ver un tiempo de tribulación. Así de que, mis amados, también dice en el verso 13, sáltese al verso 13. Ceñíos, dice, y lamentad, sacerdotes. Habla a la iglesia, habla a aquellos que dirigen, aquellos que se están perdiendo, habla a aquellos que también son los que están fuera de la gracia de Dios y que están solo por misericordia en aquellos lugares donde se está perdiendo todo. Ceñíos, lamentad, sacerdotes, gemid, nos llama a nosotros como ministros a hacer esto. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Dice ahí, venid, dormid en silicio. Quiere decir que nosotros tendríamos que estar, no importa el lugar donde sea, orar por ustedes, por la iglesia, ministros de mi Dios, porque quitad, es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad a quien, ayuno a la iglesia, convocada asamblea, dice, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Nos está poniendo una condición, que a pesar de todo lo que va a venir en estos tiempos que van a acontecer, vamos a tener que convocar a la iglesia. Tendremos que ver que muchas veces se está viendo que la persecución, como le decíamos al video, va a haber persecución de la iglesia, y que incluso va a haber discusión y ya no va a haber quien pueda anunciarse como iglesia. Entonces se está viendo cómo estamos viviendo los últimos tiempos en estos momentos. Y usted dice, pues cómo, si están, no, yo no lo siento. La gente que quiere vivir una vida normal, común, alejada de Dios y el sistema, nunca van a ver que esto se está manifestando. Pero sí van a ver cómo les van a obligar a poner algo biométrico, cómo van a ser dependientes del sistema que se está viendo actualmente. Y yo quiero que te saltes al verso 2 de Joel, que también nosotros podemos tener y pedir misericordia de parte de todo lo que está sucediendo. Primeramente, nosotros como ministros está haciendo la convocación a orar a la iglesia, como dice en el verso 14, proclamad ayuno, convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Sabemos que Jehová en su momento, en estos tiempos, así era llamado, pero literalmente cuando el Señor vino a la tierra, Él dijo, yo soy antes que Abraham. Y Él quiere decir que Jesús representaba a Jehová en ese momento. Entonces, mis amados, proclamad a aquel que lo vino a dar todo por usted, y que incluso dio su vida por el sacrificio y por los pecados que usted cometió en su momento. Dice la palabra de Dios en el verso 15, ay del día, porque cercano está el día. Fíjese bien lo que dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Verso 16, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios
Fíjese cómo está dándonos a entender lo que va a suceder. Verso 17, el grano se pudrió debajo de los terrones de graneros, fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Mis amados, va a haber destrucción, va a haber escasez, va a haber muchas cosas que nosotros en la actualidad, la gente que vive sin Dios, no lo piensa, ni siquiera se lo imagina, porque muchas veces no se lee la palabra. Y con todo respeto, la ignorancia de muchos está en la mente de ellos. Por eso es que es una mente reprobada, la que muchas veces no van a llegar a entender y a poder discernir lo que Dios nos está previniendo, porque es una instrucción, es un tiempo de instrucción para la iglesia y para toda la humanidad, porque dijo moradores de todas las naciones. Entonces dice, el grano se pudrió debajo de los terrones del granero, fueron asolados los alfolíes, destruidos porque se secó el trigo, como gimieron las bestias, cuan turbados se anduvieron los astos de los bueyes pero no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos de los desiertos, y llama abrazó a todos los árboles de los campos. Quiere decir que habrá destrucción, sequías. Se recuerda la historia de José, cuando él previno al pueblo de Egipto con la escasez que iba a venir, con el tiempo de sequía, que 7 años vendrán de prosperidad y de abundancia, pero 7 años vendrán de destrucción y de sequía para Egipto. Recuerde que Egipto, mi amado, en ese tiempo fue sustentado por un profeta de Dios, por un hijo de Dios, que principalmente José lo hizo y profetizó, e incluso tuvo revelación de parte de Dios, porque aún los hijos soñarán, los hijos verán visiones y tendrán muchas cosas que hablar para poder entender que nuestro Señor Jesús está ahí. Dice ahí en el verso 2, en el verso 2, 12, fíjese, en el verso 1, el 2, el verso 12, por favor. Yo quiero que vaya a Joel 2, el verso 12, sáltese. Dice que ahí vamos a conocer la misericordia de nuestro Señor Jesús, principalmente la misericordia. Ahí dice de Jehová. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos últimos tiempos como predicadores, como ministros del Evangelio, como personas llamadas por Dios para poder llevar la palabra a las personas que se están perdiendo allá afuera y que no tienen a Dios ni siquiera en un momento de oración, o de decir gracias, Padre, por un nuevo día, gracias, Señor, por un nuevo trabajo, gracias, Señor, por lo que estás haciendo, gracias por la vida de mi esposa, de mis hijos y de mis padres? Usted agradezca, no importa lo que haya pasado en su pasado, si lo abandonaron, si lo dejaron, si usted sufrió un abuso, usted dé gracias por la vida, y es una manera de convocar a la iglesia para decir que tengamos que darle gracias a Dios por simplemente estar sanos, no estar enfermos, tener salud y poder decir y respirar, y poder no estar dependiendo del oxígeno, no dependiendo de algún aparato para poder respirar. Demos gracias de todo eso para que mi Señor siempre esté en primer lugar en su vida, y Él le dará victoria. Por eso es que hay una convocación para todos los que estamos viviendo aquí. Toquen tropice, dice aquí Joel 2, el verso 1, dice antes de ir al 12, dice ahí, palabra de Jehová vino de Jehová, dice Joel 2, el verso 1, dice ahí, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra. Vuelve a convocar a todos los moradores de la tierra. Quiere decir que vuelve a hacer un llamado a toda la humanidad, no solamente a México, no solo a Estados Unidos, no solamente allá al pueblo de Israel que está siendo atacado, no solamente a todos ellos está convocando, sino todos los que están a su alrededor. Y sabemos que el cielo, que la tierra es parte de la creación de mi Señor, y de Él es todo. Así es de que es en general el llamado que tenemos a las personas que estamos viviendo estos últimos tiempos. Moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Estamos en el verso 2, 1. ¿Qué quiere decir?
Tocar trompeta quiere decir que tengamos que llamar. Recuerde que el tocar trompeta en el mundo antiguo se usaba instrumentos de viento para congregar al pueblo. Era un llamado para poder para poder llegar y entender y escuchar a la voz de los profetas e incluso de aquellos sacerdotes que hacen el llamado a la humanidad. En ocasiones especiales era para hacer advertencia de peligro, porque muchas veces ese pueblo iba a ser atacado. Dese cuenta que era una convocación al llamar y hacer un llamado por medio de una trompeta. Esto quiere decir que era un shofar de un carnero para poder hacer el llamado a la iglesia para estar reunidos y saber qué va a acontecer. ¿Para qué es la Biblia? Porque es un instrumento de vida, un instrumento, es una guía para que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces en el Éxodo 19 dice, quien llegue a tocarlo, dice ahí, vamos a otra, le digo por qué, quien llega a tocarlo, hombre y animal, será apedreado y traspasado por una flecha, no vivirá, solo podrá subir el monte cuando la trompeta dé un toque largo. Quiere decir que todos aquellos que se acercaban al monte Sinaí, antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos, literalmente nadie podía tocar ese lugar santo donde Moisés tenía la visión literal y haber visto a Dios de cara a cara, porque literalmente Moisés vio a Dios cara a cara. Entonces nadie, ningún animal, nadie podía acercarse a ese territorio y podía ser muerto en ese momento. Hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que entender que era una convocación al pueblo, pero sin dejar de obedecer el orden de Dios. No todos fueron llamados, pero sí alguien iba a ser llamado para prevenir al pueblo. En este caso era Moisés, de poder saber que tenían que obedecer los mandamientos que en el Éxodo 20, porque esto lo dice en el verso Éxodo 19, antes de que los mandamientos fueran establecidos, les dice que ellos no podían tocar ese lugar santo o subir en él. En Amós 3:6 dice, un libro antes, que es el primero de los profetas menores, se da el alarme de la ciudad sin que el pueblo se alborote. Pasa algo malo en la ciudad que el Señor no haya hecho. Mi Señor tiene misericordia de todos nosotros. En Sofonías 1:14 dice, y está cerca el gran día. Fíjese bien, y estamos viendo cómo ya había predicciones de lo que vamos a vivir. Ya estaba cerca el gran día del Señor. Ya estaba cerca, muy cerca, y será un día de amargura. Fíjese cómo serán los días venideros, y de gran estrépito, y el que hasta los valientes pedirán ayuda. Esto lo dice Sofonías 1, el verso 14. Yo sé que los que están en las redes sociales apuntan las citas y van a ver, mis amados, que en este momento muchos, aún sintiéndose dependientes, orgullosos, fuertes, van a pedir ayuda. Porque muchas veces lo que se viene, mi amado, no sabemos si lo puedes tú confrontar. Y lo único que te puede dar paz es tener a Dios. Porque aquí estamos hablando todo lo que va a venir, lo que va a acontecer en tiempos futuros. Entonces tú debes de saber que tienes que estar bajo la gracia de mi Señor y estar confiados, así como a José le dijo que vendrán entonces esos 7 años de abundancia, sí, pero en este caso iba a haber 7 años de miseria y de escasez. ¿Qué tiempo tienes tú para poder vivir esos tiempos de escasez? ¿Puedes vivir un año sin comer? ¿Puedes vivir un año, 2 o 3 años sin poder estar bajo el sistema que nos está manipulando, que nos está dominando y que nos está haciendo dependientes de él, para decir, sin él no puedo vivir, sin él no podía comer? Muchas veces, mis amados, van a venir esos tiempos de escasez, principalmente para aquellos que están firmes en nuestro Señor. Y literalmente necesitamos saber que no podemos nosotros ser piedra de tropiezo a aquellos que necesitan de la gracia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces esas personas no saben que se está terminando el tiempo de gracia para ellos y que ellos no podrían tener una oportunidad si usted no les habla de Dios, si usted no les lleva en el Evangelio y ustedes hagan hincapié en que Él es el único que los pueda liberar. Por eso es que nosotros, con intensidad cada vez mayor, él utiliza la metáfora de la plaga, de la langosta y la sequía.
como punto de referencia para lanzar un llamado de qué, de arrepentimiento, un llamado de arrepentimiento, mis amados. ¿Para qué? ¿Para quién? Para la iglesia. Vea cómo el mismo el profeta Joel hace un llamado, poniendo por ejemplo que vendrá destrucción, que vendrán tiempos de tinieblas, que vendrá una destrucción masiva, no solo en un territorio, en todo el mundo, de arrepentimiento y vista de la invasión venidera. Principalmente hablaba de Judá y la llegada del día del Señor. Fíjense en que hace hincapié la venida del Señor, tanto en el presente como en el futuro. Quiere decir que esto nos acontecerá también a nosotros y no solamente a algunos. Esto tiene que ver con toda la humanidad. Será un día de tinieblas. En el verso 2, fíjense bien, Joel 2 dice la Reina Valera: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. ¿Ya vio cómo es que esto se está viendo? Y usted lo puede ver principalmente Joel 2, el verso 2 en NTV. Fíjese cómo lo dice: es un día de oscuridad y de penumbra, un día de nubes densas y de sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se ha visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. ¿Ya se dio cuenta, mi amado, cómo es que esto se está manifestando en estos últimos tiempos? Y sin embargo, las personas no abren los ojos. Ustedes están pensando en vivir una vida tranquila, común, sin Dios, sin alguien que les corrija tal vez el defecto de decir, o el sistema de decir: ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? Si yo creo en Dios, ¿ok? Crees en Dios, pero no haces las obras de Dios. No hay un hecho, no hay algo visible, tangible que digas: ok, no te puedo yo decir nada porque sé que estás con Dios. Y sin embargo, sigues orando, sigues clamando. Pero ¿cuándo ve usted eso de aquella persona que está en la familia y que no se acerca a Dios? ¿Cuándo ve usted esa persona que dice y prende una predicación o un tutorial para ver a Dios? No es lo mismo sentir a Dios que solo escucharlo. Es una cosa que Dios te habla por un mensaje y otra es sentirlo en carne propia porque tú estás presente en la predicación. Dice el verso 3, fuego vendrá, fíjese bien, fuego vendrá desde el ejército de las llamas, tendrán delante de ellos las tierras y extiende tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación, nada escapa. Dese cuenta lo que está sucediendo y lo que tenemos que vivir. Por eso en ocasiones nosotros no podemos saber o decir o terminar y decir una predicción solamente por decirla. Sí vendrán tiempos de prueba, sí vendrán tiempos de tribulaciones, sí nosotros viviremos parte de la tribulación y en ese momento Él se manifestará. Pero hay de aquellos que estén, porque en ese momento muchos anhelan que Dios venga, pero no sabes que en esos tiempos serán tiempos de tiniebla, tiempos de prueba, tiempos de guerra, tiempos donde habrán muchas sequías, tiempos donde muchas cosas se manifestarán. ¿Quieres que venga el Señor? ¿Estás preparado para que eso pase? ¿Estás preparado con eso de que muchas veces ya no vas a vivir simplemente sabiendo que tienes una integridad y que la puedes guardar al día de tu muerte? Sabiendo que en los tiempos que vienen toda la humanidad será controlada y que nadie de ellos podrán sobrevivir si no tienen una comunión con Dios. ¿Dónde piensas vivir? ¿En la eternidad o en el infierno eterno? Porque hay de dos. Hay muchas maneras de poder llegar al cielo y hay muchas de poder llegar al infierno. La desobediencia, la tribulación, las cosas que se vienen, mis amados, incluso el hablar mal de otra persona, mal decir de esa gente, mal hablar de Jesús, mal decir de esto, todo esto se va a manifestar. Puede que sea tan increíble, pero que incluso el mismo gobierno ha dicho, aquellos que creen en Dios, ¿cómo es posible que usted en este momento permita
que se hable con groserías a aquellas personas que son de otro partido político. ¿Y cómo puede ser posible que eso lo permita? ¿Cómo puede ser posible que si hablo de Dios o de Jesús, usted se ofenda? O sea, hay muchas cosas que pueden pasar en estos últimos tiempos. Y créame que es momento de reflexionar y de decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está esa comunión? ¿Dónde está realmente esa entereza, esa entrega hacia contigo? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? Por eso yo le dije que era un llamado que podía usted llevar a cabo para poder entender qué es lo que usted va a hacer, qué es lo que va a acontecer. Por eso es un llamado de arrepentimiento para orar. Ese es el tema, llamado a arrepentirse y orar en estos últimos tiempos. Porque no vas a ver de otra. ¿A quién vas a acudir? ¿A quién vas a ir en el momento en que tú ya no tengas las posibilidades y que ya no te den o no te vendan, o que estés enfermo y pase algo y te encuentres sola o solo? ¿A quién le vas a decir? ¿Quién cree que va a estar ahí, sino solamente Dios? Entonces fíjese lo que está aconteciendo y lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Dice el verso 18 del mismo libro de Joel: Jehová solicitó por su tierra perdonar a su pueblo. Hablamos de que todo esto va a acontecer y que el mundo va a tener tribulaciones y que incluso no vamos a vivir tranquilos, porque muchos estarán afanados en decir qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mis padres, qué voy a hacer yo ahora que no estoy bajo el sistema y que quiero ser independiente. Vemos que necesitamos depender de Dios, no del sistema. Si en su momento tienes que ser obligado, mi amado, tú tienes que depender del Señor y orar y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Por eso, antes de que esto acontezca, tienes que clamar a Dios por medio de la oración. No hay otro medio. Ni el abogado, ni el licenciado, ni ninguna ley te va a venir a salvar. Al contrario, en esos tiempos que tú estés en desacuerdo con todo eso, va a venir persecución de estos que te acabo de mencionar. E incluso te pueden encerrar. E incluso vas a vivir, como hay países, e incluso que ya están siendo quemadas las iglesias, lugares donde ya están siendo muertos los cristianos, ya hay persecución. Pero ya la estamos viendo literal en todo el mundo, por medio de un control. Y esa persecución no solamente puede ser física, tal vez se verá esos momentos, en su momento tendremos ese tipo de acontecimientos en México, pero ya se ve en África, en China, en los países comunistas, en Arabia, en esos lugares donde no quieren a los cristianos. Cómo matan a los cristianos por hecho de predicar a Jesús, y no a Alá, o no al Buda, o no a otro Dios que nunca resucitó, pero para ellos es un Dios. Fíjese cómo está el sistema, que podemos caer en decir, pues bueno, pues voy a tener que poner y aceptar lo que diga para poder seguir viviendo normal. ¿Y saben qué pensamiento tiene? ¿Quiénes tienen ese pensamiento? Quienes no tienen a Dios. Aquellas personas que les haces una invitación para venir a escuchar la palabra, pero sin embargo le dan la prioridad a otras cosas que no son Dios. Con todo respeto, sin ofender a nadie, sino que esto principalmente te lo tienes que llevar a tu corazón antes de decidir lo que está haciendo aquella persona con la que tú vives y confías, la persona con la que vives incluso en unión libre, la persona que incluso tú mantienes sin ser su padre, la persona que le estás transmitiendo como padre a esos hijos en estos últimos tiempos. ¿Qué le estás llevando como mensaje a esas personas que necesitan de Dios y no del sistema? ¿Qué les vas a dar? ¿Una Biblia o les vas a dar un celular? ¿Qué prefieres darle? ¿Todo eso? ¿O decirles que vas a tener vida eterna o que va a venir al infierno? ¿Qué prefieres decirles? ¿Cómo los puedes instruir si no sabes tú de las cosas de Dios? Los últimos tiempos se están viviendo, incluso muchos renegarán, vendrá la apostasía. Eso quiere decir que renegarán de la palabra de Dios. Y muchos se volverán al mundo, regresarán al sistema, regresarán y obedecerán todo lo que ellos quieren para poder seguir viviendo como quieren vivir. Y creerán que será bueno. Dice la palabra, a lo bueno a lo malo le llaman bueno y a lo malo le llaman bueno. Fíjese lo que está sucediendo. Joel 18 nos dice, Jehová solicitó y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Que a pesar de todo lo que pueda venir, la nueva Jerusalén, esa tierra que estará en este mismo lugar,
esa nueva Jerusalén en la cual vamos a vivir aquellos que vivan en la eternidad, aquellos que ya murieron, y el primogénito de los muertos que resucitó y está con nosotros, que es el Espíritu Santo, es Cristo Jesús. Él es el único que te va a dar la vida, Él es el único que te puede llevar a esa tierra en la eternidad. Aquellos que ya murieron, dice la palabra de Dios, que aún estarán con Él y resucitarán primero, y aquellos que estén vivos estarán con Él siendo arrebatados. ¿Queremos eso? Es el mensaje que hoy te damos, que tú tienes que tener un llamado a arrepentirte antes de llegar a ese lugar. Porque si no te arrepientes, ¿qué es de tu vida? ¿Qué es de tu familia? ¿Qué será de tu futuro? Si tú literalmente no entiendes el propósito de Dios en esta tierra. ¿Cómo será la instrucción que tú tengas con tus hijos si no escuchas la voz de Dios? ¿Qué será de ti si no dependes de Dios en un trabajo? ¿Qué será de ti si tú no le has dicho al Señor, Señor, ayúdame a tener una vida, a una persona que sea conforme al corazón que tú tienes? ¿Qué será de ti si tú por esas decisiones que son por emociones consigues una relación infructuosa, una relación solo por emociones y por gustos, y que se acabe ese matrimonio? ¿Qué será de esas personas que no oran antes de clamar al Señor y decir cómo tiene que ser la vida y cómo tiene que ser dirigida por Él, no por nuestras emociones? Recuerde, somos parte de Dios, no del sistema. Incluso el sistema está ahí porque tú tienes un libre albedrío. Quiere decir que decides a elegir eso, a elegir el celular o la Biblia, así de fácil, para que usted me entienda y me lo capte más fácil. O eliges las cosas fáciles, entrar por la puerta amplia, por la puerta difícil, que para ti es aburrido leer la palabra de Dios y que para ti es como un libro más, con 66 libros. Imagínense todo lo que pasa, sin embargo lo desechamos. Fíjense bien todo lo que acontecerá. Dice en el verso 19, en el Reina Valera: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. ¿Ya vio que es para todo el mundo? ¿Ya ve que es no solo para México? Dice el verso 20: y haré alejar de vosotros y al norte, y los echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y a fin al mar occidental, y exaltará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Verso 21: la tierra, no temas, alégrate y gózate. Dice el verso 21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Verso 22: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. En este tiempo la higuera es Cristo Jesús, las ramas somos nosotros. Los que tenemos que dar frutos somos nosotros como las ramas. Así es de que tenemos que dar frutos en su momento, pero esto acontecerá en aquellos que tal vez fuimos tribulados, fuimos probados. Mi Señor está probando tu fe en estos últimos tiempos. Mi Señor está viendo tu carácter en lo que está aconteciendo. Mi Señor está viendo lo que tú ves y abres en las redes sociales. ¿Ves pornografía? Vas a tener eso solo en tu mente. ¿Ves cosas que no te edifican, sino solamente te tropiezan? Eso vas a tener en tu mente. Pero ¿dónde está que tú creíste en la voz de Dios? ¿Dónde está que tú eres hijo de Dios? ¿Dónde va a estar aquellos que dicen yo creí en Dios y en sus promesas? Cuando veas todo eso te contaminará. Por eso es que te están manipulando. No quiere decir que sea malo que convivas con la familia y tengan un programa, algo de Dios, algo que edifica la casa. Pero siempre y cuando, mis amados, no dejen de tener ese amor entre ustedes. Porque por una situación y un desacuerdo en la que ustedes puedan caer, pueden decir, yo no creo en Dios porque tú eres así, eres religioso, eres esto, eres aquello. No, lo único que queremos es que tú estés bajo la gracia de Dios, bajo su autoridad, bajo su cobertura y su abrigo. De otra manera, tú como hijo no vas a saber qué hacer cuando vengan tus hijos, cuando vengan tus generaciones. ¿Qué será de ti si no tienes a Dios, si no tienes una educación bíblica de parte de aquel que te creó, de aquel que constituyó las leyes terrenales incluso,
de aquel que incluso estuvo siempre a tu lado a pesar de tus problemas. ¿Qué será de ti, de aquellas personas que no buscan un consuelo y no se arrepienten de lo que hacen? Vea que es bien importante orar y que es necesario que oremos en estos últimos tiempos para aquellas globalización, de aquellos sistemas y aquellas potencias que quieren controlar el mundo, te quieran dominar en su momento. Tú tendrás discernimiento, incluso si en esos tiempos, que no sabemos qué día verle al Señor, tú tengas la fuerza para decir, ok, voy a orar por aquellos que están arriba de mí, aquellos que están en eminencia, aquellos que son nuestros gobernantes. Dale sabiduría y entendimiento, Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Quiere decir que el reino de Dios se establece en esta tierra porque hay un reino de tinieblas que lo está dominando. Por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Quiere decir que el reino de Dios lo tenemos que establecer en nuestros días, en este tiempo y para siempre. Por eso el Padre nuestro es tan importante, porque un vivo ejemplo de lo que vamos a vivir en estos tiempos. Perdona a aquellos que nos ofenden, aquellos que están metiéndose en nuestras vidas, aquellas personas que nos quieren controlar, aquellas personas que quieren dominar mi sistema, ver todo lo que gano, todo lo que vivo, todo lo que gasto, todo lo que compro, porque así se les antojó. Señor, establece tu reino en este tiempo para que ellos no toquen nuestra integridad como hijos tuyos, y que en el tiempo de que nos mandes a llamar, estemos bajo tu gracia, tu cobertura y tu poder. Señor, ayúdanos a confrontar estas adversidades. Usted tenga que clamar, por eso usted tiene un llamado a arrepentirse y a orar por las cosas que convienen, no por sus beneficios. Dice el verso 3, para terminar y concluir con esta enseñanza. Yo quiero que esto te lo lleves a tu corazón para ver qué está pasando con tu vida, qué estás haciendo en estos tiempos. El juicio de Jehová sobre las naciones, y vea cómo todo esto va a acontecer. Porque aquí que en aquellos días el 3:1 o el 3, el verso 1 dice, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver a la cautividad a Judá y a Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Quiere decir que el valle de Josafat, mi amado, está ubicado en Jerusalén. Y allí estaré al juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Y ya dice, a quien ellas esparcieron entre las naciones, al pueblo de Israel, a los judíos también, y a aquellos que lo hemos aceptado por fe, y repartiendo mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños una ramera, y vinieron a las niñas por vino, y vendieron a las niñas por vino para beber. Fíjese en la corrupción que existía, y también que tengo yo como vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Quieres vengarnos de mí? ¿Quieres vengarnos de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré, yo recaeré yo caeré la plaga sobre vuestras cabezas. Quiere decir que volverá principalmente, perdón por aquí, por la palabra, pero vendrán tiempos de penumbras, tiempos de plaga. Y fíjense, mis amados, que es bien necesario que usted entienda que todo esto va a acontecer. Las tinieblas, la oscuridad y la nube, en el verso 2 del 2, vendrán la oscuridad. Elementos describen la negrura, las características de una invasión de langostas tan espesa que oculta la luz del sol, como nubes mortíferas de insectos voraces. Todo eso, mis amados, acontecerá en estos últimos tiempos. Lo viviremos. Fíjese lo que pasa. La luz del sol con las nubes mortíferas de insectos voraces. Estos términos también se emplean en la representación comunes de la miseria y la calamidad en el Antiguo Testamento. Pero en tiempos futuros, como lo dijo, lo acudiremos incluso en estos tiempos. Isaías 8:22, y cuando miren la tierra, solo verán tribulación y nieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. Fíjese lo que está haciendo en aquellas personas que no van a tener a Dios y que aquellos que confían en el sistema. Isaías 62, la tierra estará cubierta de tinieblas y una densa oscuridad
envuelve a las naciones, pero sobre ti, fíjese bien, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora sobre ti y se puede contemplar su gloria. ¿Se da cuenta que no todo está perdido? ¿Se da cuenta que usted resplandecerá y que usted tendrá las bases para subsistir en los últimos tiempos? A pesar de lo que viene y acontecerá en estos tiempos de tribulación y de negar a Dios y de muchas cosas, cuando usted se acerca a las cosas de Dios, usted resplandecerá en aquellas personas que andan en tinieblas, en penumbras. Fíjese bien lo que dice también Jeremías 13, el verso 16. Denle gloria al Señor, es una condición, por eso hay que orar. Denle gloria al Señor su Dios antes de que Él haga venir las tinieblas. Antes de que ustedes tropiecen en montes sombríos, ustedes esperen la luz y Él la convertirá en las más densas sombras y tinieblas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Amós 5:18. Hay de los que anhelan que llegue el día del Señor. Fíjese bien, hay de los que muchos dicen, Señor, ¿por qué no vienes? Tanto rollo con los pastores y todo ese asunto de la religión. Ya ven por nosotros. Hay de los que anhelan que llegue el día del Señor, para que quieren que llegue el día del Señor. Será un día de tinieblas y no de luz. Entonces, ten cuidado con lo que declaras. Amós 5:20 dice, el día del Señor no será de luz sino de tinieblas, será un día de sombrío sin resplandor alguno. Que dice también Sofonías 1:15, será un día de ira, de angustia y de estrechez, el día de alboroto y destrucción, día de oscuridad y tinieblas, día nublado y sombrío. Fíjese cómo van a ser esos días. Ya para terminar, mis amados, yo quiero que usted entienda que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces les llegaron al momento, haré que Judá, Jerusalén vuelvan de su cautiverio. Pues él anuncia la restauración nacional de Israel, en la que el pueblo será reagrupado de nuevo en Palestina. Fíjese bien, y ese lugar existe. Isaías 11:15 dice ahí, entonces el Señor será dice, entonces el Señor secará el mar de Egipto. Fíjese bien, que aparece una lengua que con el poder de su espíritu levantará su mano sobre el río y lo partirá en 7 brazos para que pueda cruzarse con sandalias. Quiere decir que esto, mis amados, ya no viviremos simplemente en estos momentos por misericordia. Estaremos bajo su gracia y Él incluso podrá hacer maravillas para que usted viva en paz. Pero siempre y cuando usted ore y clame al Señor. De otra manera, ¿cómo puede manifestar su gloria? ¿Cómo puede decir y determinar que su reino existe en esta tierra si usted no lo busca? Por eso es necesario que usted se reúna y esté con su familia en amor, en compañía, en oración, aún en la comida, aún dándole gracias a todo por todo, porque es para la gloria del Señor. Ni siquiera es para usted. Lo que usted come es del Señor, lo que usted tiene es de Dios, lo que usted porta y lo que esto es de Dios. Él lo da, y por eso es que debemos de agradecer la gloria del Señor en mi vida y decir, Señor, gracias por un nuevo día, gracias por apacentarnos, gracias, Señor, por darnos esperanza, gracias, Señor, por permitirnos vivir un día más y no de muerte. Fíjese cuántas personas ahorita están sufriendo, cuántas personas están siendo secuestradas, cuántas personas están siendo atribuladas en esas naciones, cuántas personas principalmente en Israel fueron secuestradas de otras naciones, torturadas. Demos gracias que no estamos viviendo eso y que sin embargo aquellos hermanos que están padeciendo esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Juzgarlos? No, tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de ellos y no juzgue o los juzgue conforme a la voluntad de Él, no a tu juicio, sino a la voluntad de Dios. Cierren sus ojos y por último yo también quiero que en su momento usted siempre dependa de una oración y necesitamos convocar a la iglesia para que todos se acerquen en oración. Yo sé que muchos de los que están viéndonos por redes sociales están ustedes clamándole al Señor por una nueva vida, por una nueva respuesta,
por un nuevo acontecimiento. Créeme, lo vas a tener. No te afanes ni te espantes por lo que va a venir, siempre y cuando tengas sabiduría de Dios, para que tú te puedas ceñir con la verdad, con el cinturón, con las cosas que tú has puesto principalmente para ser verdadero y no ilegítimo, verdadero. Porque ahí van a venir profetas que engañarán, van a venir personas que te manipularán y te dirán que aquí está el Cristo. Aquel día que se siente en el trono que se está siendo reconstruido en Jerusalén, y ya se reconstruyó, solamente se está esperando que se siente el anticristo en ese lugar. Cuando vea que hay alguien que se sentó en ese trono es porque viene la tribulación, y vienen los tiempos difíciles, y el control mundial de toda la humanidad. Ya uno de los presidentes de Estados Unidos, que usted lo conoce perfectamente, ya mandaron también a estar en unión con Israel para reconstruir el templo. El día que en ese trono se siente esa persona es porque ya está el anticristo. Y entonces el hijo de desobediencia y la bestia lo va a controlar. Tengamos mucho cuidado con esto que está aconteciendo y que va a venir. Así de que, mis amados, cierren sus ojos y yo voy a orar por usted para poder entrar en comunión y decir: Señor, gracias por la vida de mis hijos, gracias por un día más de vida, gracias, Señor, por el ministro de todas aquellas personas que eres tú, Señor, nuestro Padre espiritual. Siempre serás tú, Jesús. Y que a pesar de todo lo que nos digan, critiquen y nos prohíban decir tu nombre, lo exaltaremos porque tú eres nuestro Padre. Y sabemos que tú eres el único que nos va a dar la vida eterna, porque tú viniste a darla por nosotros. Todo lo que acontezca, Señor, tú lo disiparás, inclusive tú secarás aquellos ríos, Señor, para que podamos pasar incluso con sandalias, para ser restaurados, porque tú nos amas y nos quieres tanto, Padre, que tú reunirás incluso a las naciones en ese lugar y declararán que tú eres el único Dios. Naciones del mundo serán reunidas en Jerusalén para la batalla del Armagedón. ¿Para qué? Para que todo esto acontezca. Y las guerras ya se vienen, Señor. Estamos viviendo parte del sistema que esto se viene. Muchos aceptarán el control, muchos no lo aceptarán. Ahí por ahí hay un presidente que se llama Bukele, que también muchas veces está predicando la palabra abiertamente y está siendo criticado por otras naciones. Hay muchos que incluso están consagrando los países sin tener temor de Dios y decir que esto es del diablo. ¿Por qué? Porque para ellos es normal. Pero necesitamos abrir los ojos y decir: Señor, ayúdanos y permítenos orar como conviene, para que incluso aquellos que no tienen, están cegados sus ojos por un manto de tinieblas y una venda de oscuridad, que en este momento se abra ese manto de tinieblas y de oscuridad, para que aquellos que están en eminencia, Señor, se arrepientan y clamen a ti con un simplemente gracias. Gracias por la vida, gracias por lo que nos has dado y por lo que hemos tenido. Señor, bendice a las iglesias y bendice a todos los hermanos que están en este momento conectados en redes sociales, y manifiéstate en sus vidas, Padre, para que ellos literalmente reconozcan que tú sigues escuchando nuestro clamor, y que tú siempre vas a estar ahí para todos los que estamos clamando tu nombre. Gracias, Jesús, por este día. Gracias, Señor, por el alimento, por el gozo de nuestras familias, y por aquellos, Señor, que hoy van a degustar tal vez de una celebración. Que siempre sea una oración el hecho de que tú bendigas a una persona cuando cumple años, cuando tiene tiempo para poder decirte o darte un abrazo y decirte: gracias por ser mi padre, gracias por ser mi esposa, gracias por ser mi esposo, mi hijo, y gracias por la vida, porque sin ti, Señor, nada somos, pero contigo todo lo podemos, Padre. Gracias por todo, Señor, y agradecemos a todos los ministros del Evangelio que están aún siendo tribulados por estas cosas, que tengan paz en su corazón, y que mi Señor les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda en su corazón, y aquí todo es un hecho nuevo. Vengamos a ser nuevas criaturas en Cristo, y restauremos la integridad de aquel que se está perdiendo porque no sabe qué hacer. Ayúdanos a ser portadores de la verdad por medio del evangelismo, por medio de la palabra y por medio de compartir este video, para que aquellas personas que así lo necesiten, tú se los lleves a su corazón, y de esa manera ellos entiendan que solamente en Cristo Jesús viene la salvación. Jesús te bendiga, te guarde, y pues te estamos invitando, mis amados, en la próxima semana aquí en Puebla, en Romero Vargas, Colonia Romero Vargas. Mis amados, vamos a hacer la invitación. Eso es a las 10:30 10 de la mañana, para que usted se empiece a conectar y a ver las redes sociales.
los días domingos y los días viernes nos pueda ver a partir de las 6 de la tarde ahí en la iglesia. Tenemos reuniones ahí también y vamos a ver principalmente que tenemos que ser libres. Estaremos dando la fecha de las cosas que vienen en estos momentos. Amén. Entonces, mis amados, pues estamos al pendiente. Jesús te bendiga, te guarde y pues ten un bendecido fin de semana. Pues vamos a orar, vamos a decir, Señor, damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor, y agradecemos, Señor Jesucristo, por este día. Agradecemos, Señor, por la vida de mi esposa, de mi hija, aún de mis hijos, Señor, que vienen aún, Señor, y que ya se están integrando en la casa. Y te pido, Padre bendito, te pido por aquellos, Señor, que están siendo parte de la vida en cada una de aquellas familias, las familias que se están uniendo, se está incrementando el número de habitantes para tu gloria, Padre, porque tú los has apartado para ti, no es coincidencia que ellos estén ahí, Padre. Bendice a las familias, bendice a los hombres y varones que se levantan al día para poder vivir y traer el alimento. Aquellas personas de la tercera edad, Señor, que aún dependen de esa ayuda, Señor, multiplícaselas. ¿Por qué no? Porque también están ahí escuchando tu voz. Incluso ellos pueden hasta diezmar y ofrendar para que sea aumentada esa ganancia, Padre. Y te damos gracias porque tú les has puesto en su corazón el escuchar tu voz y que sean hacedores de tu palabra. Bendecimos a todas las personas que se conectan y escuchan tu voz. Comparte este video, que Jesús te bendiga, te esperamos el fin de semana y ya sabes, Rey de Reyes Puebla te invita y te llama a ese llamado para que tú estés siempre en paz con nuestro Señor Jesús. Jesús te bendiga. Nos despedimos de las redes sociales en el nombre de Jesús. Amén.